Gracias le damos al Señor Jesucristo en esta hora que nos ha bendecido llevando otro video más. Aquí estamos en el estudio del libro de Marcos que hemos empezado, ya vamos por el capítulo 13. El título dice el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, lo querían acusar los saduceos, los fariseos, los gobernantes, y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Querían destruir. Imagínense que la Biblia dice que mataron al autor de la vida. No se dieron cuenta que era el autor de la vida con el que estaban peleando. La multitud a la orilla del mar, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacían en las multitudes que vinieron con él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre la barca lista a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Mire, ya le dije que unas cosas, a veces la enfermedad es porque uno no se cuida su cuerpo, pero también vienen enfermedades como el cáncer, como tanta cosa que hay, que son espíritus inmundos que se meten. El espíritus inmundos causan enfermedades y causan tantas cosas también, como que el hombre le guste el hombre y la mujer le guste la mujer. Espíritus sodomitas. Ve, ahí en Sodoma y Gomorra el pecado no solo era el homosexualismo, el pecado era la glotonería y la pereza, que no hacían nada, el ocio, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, se incendió, se quemó, pero la gente se murió y la gente se perdió, se fue al lugar de tormento. Pero los espíritus inmundos, esos salieron y se fueron metiendo de generación en generación, porque la Biblia dice que Dios visitará la maldad de los padres en los hijos, en la tercera y aún la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, porque si no, ya no hubieran de ese tipo de espíritus que se meten en la gente. Entonces yo ya le di la solución, porque yo ya le dije: miren, yo tuve un amigo por ahí que le gustaban los hombres, y él mismo me contó a mí que eso no es bonito, es que no sabe por qué lo hace, pero yo le expliqué por qué lo hace, porque es un espíritu inmundo que le agarró la voluntad. Él dice que ya no quería hacer eso, que se iba a sentar al parque, se iba a sentar ahí, pero él ya no quería nada, y nomás se sentaba en el parque, le caía el hombre, y entonces él no aguantaba la tentación y se iba con él. Pero yo le dije: mira, la solución es esta, que una persona que tenga autoridad ore por ti y se vayan los espíritus inmundos, pero no quiso. Entonces siempre el espíritu inmundo está metido ahí, solo lo va a sacar el hombre de Dios. Pero cuando el hombre de Dios reprende ese espíritu, el que se siente mujercita ya se va a sentir hombre otra vez, normal. Pero ahora tiene que buscar de Dios, ahora tiene que reconocer al Señor Jesucristo de Nazaret y andar en sus caminos. Porque dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, regresa a ver si está bien o mal la persona. Y si está mal, se vuelve a meter el mismo que echaron, pero ya trae otros 6, 7 peores que él. Entonces ya van a ser 7. Los que están metidos en el hombre, entonces va a ser peor. Entonces, entonces llamó a los apóstoles, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, de Jacobo, de quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno. Miren lo que le dije en el otro video. Jacob
Jacob y Juan su hermano eran hijos de Zebedeo y los apellidaron Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué les pusieron así? Porque los varones fueron a una ciudad, los mandaron y la gente no les hizo caso y ellos se enojaron y le dijeron al Señor Jesucristo, echemos fuego y quememos la ciudad. El Señor Jesucristo le dijo, ustedes no sabéis de qué espíritu son, o sea, eran acelerados, por eso les pusieron hijos del trueno, pero eran hijos de Zebedeo. Zebedeo era un pescador que tenía trabajadores en su barca. Cuando el Señor Jesucristo los llamó, ellos dejaron a su papá y a sus trabajadores trabajando y ellos se fueron, los hermanos siguiendo al Señor Jesucristo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y entonces, mire, fíjese bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el subtítulo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Mire que es una blasfemia hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo le están diciendo que era un demonio? Mire, esa es la blasfemia. También hacerse pasar por Dios es blasfemia, como los curas. Los curas, nadie puede, la Biblia dice que nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Entonces es una blasfemia porque se están haciendo pasar por Dios. Eso es blasfemia. Y dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Son reos de castigo eterno. Entonces, cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Decía el Señor Jesucristo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán mire, de cierto os digo que todos los pecados son perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mire, mucha gente habla sobre el Espíritu Santo, mucha gente mete al Espíritu Santo en sus tonteras y no sabe que ya se hizo reo, y no sabe que ya se enlazó con su boca, y no sabe que ya se condenó, y él no sabe que de un rato a otro está esperando la muerte. Yo le digo, yo tuve una experiencia, no fue mi culpa, porque no fue mi culpa, pero yo no hubiera querido que pasara, pero cada quien decide su destino con su boca. Mire, yo una vez estuve orando y fui lleno del Espíritu Santo y tenía un contentamiento grande, y entonces yo sentí publicar, y yo publiqué en el Facebook y puse, gracias Espíritu Santo porque me llenaste y porque todo lo que hiciste hoy, yo sentí tu presencia, y lo subí. Y una persona conocida mía puso un mensaje. Ni lo quiero repetir, ni quiero pensar en eso, porque fue una cosa horrible que él puso. No me lo puso a mí, según él me lo puso a mí, pero puso unas sandeces horribles. Mire, no contra mí, porque yo estoy hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me llenó, porque el Espíritu Santo es el que lo llena a uno. Yo puse así, entonces él no habló de mí, él habló de lo que está haciendo. Mire, el hombre ya no está en esta tierra, murió, el hombre murió. Yo estoy seguro que murió. Ahí está. Ninguna blasfemia. La gente cree que es un juego hablar del Espíritu Santo. La gente cree que es un juego hablar. Mire, si yo hablo de un siervo de Dios, de un verdadero siervo, a mí me va a venir, hasta corte de vida me puede venir. Yo no hablo de nadie. Yo hablo de la palabra de Dios. Y hablo de los que están engañando la palabra de Dios, sea quien sea. Yo no digo nombres, no digo nada. Solo digo que están engañando, porque están torciendo la palabra de Dios. Pero yo no estoy hablando de ningún siervo. Yo no hablo de los siervos, porque yo sé que Dios corta la vida. Entonces, el hombre fue cortado porque no se hace eso, no se hace decir esas sandeces grandes que dijo
no a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. Y tengo otras experiencias que han pasado, pero bueno, más adelante. Entonces, terminando, dice: de cierto digo que todos los pecados, bueno, sí, ya se lo leí, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Pues, están haciendo pasar al Espíritu Santo por algo feo. La madre y los hermanos de Jesús vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire cómo el Señor Jesucristo está abarcando a toda la gente que estaba oyendo ahí. Y aunque su madre y sus hermanos estaban allá afuera buscándolo, él estaba enfocado en las almas. Entonces, aquí te dejo el capítulo 3.